¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, ¿la geopolítica mundial se mueve en guerras de cuarta, quinta y sexta generación? Con otro notable invitado, Luis Delgado Arria, experto en geopolítica y guerras cognitiva y de cuarta, quinta y sexta generación, directamente desde Caracas. Luis Delgado Arria, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, compañero Gestoso, y bueno, gracias a todos los que nos escuchan en nuestra América y en el mundo. Tú sos experto en geopolítica, conoces el tema de las guerras para adelante y para atrás, la guerra cognitiva, las guerras de cuarta y quinta generación. ¿Qué situación está viviendo en cuanto a eso de cuarta y quinta generación? ¿Qué es y lo estamos viendo o padeciendo en América Latina? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Quisiera hacer una breve, digamos, revisión de la genealogía de la guerra, desde la primera hasta lo que yo creo que estamos viviendo hoy día, una sexta generación de guerra mundial. La primera guerra se dio entre los siglos XVII y XIX, con la que conocimos con guerra de trincheras, bombardeos masivos, guerra basada en la logística, ¿verdad? La segunda guerra, la segunda generación de guerra, podríamos decir que comenzó con la Primera Guerra Mundial, o la guerra industrial, perdón, entre los siglos XIX y comienzos del XX. La tercera generación con la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra de maniobras, ¿verdad? De avances, digamos, de ejército fundamentalmente, digamos, de infantería, pero también mucho, digamos, de guerra también a través del mar. Y la cuarta generación ya es lo que llaman la guerra a finales del siglo XX, con tácticas de guerrilla, guerra psicológica, etcétera. La quinta, esa fue la cuarta generación de guerra ya es lo que vimos en Afganistán, en Irak, en Libia. Y la quinta generación, la que comenzamos a ver en el siglo ya XXI, con los casos de Crimea, Rusia, una guerra donde ya comenzamos a ver drones, ciberataques, ¿verdad? Pero hay una sexta generación de guerra, que es la que estamos viviendo ahora. ¿Cuál es la especificidad de esta guerra? Generalmente se dice que es una guerra contra la mente, pero es algo más que la mente, porque la mente está en el ámbito de la subjetividad individual de cada uno. Y realmente aquí hay una guerra que, por supuesto, va contra las subjetividades individuales, pero también va contra las subjetividades de los pueblos, contra los símbolos, contra todas las dimensiones raigales de cada uno de los pueblos, contra la cultura, contra, incluso hay que decir, contra la noción de que provenimos de una línea genealógica donde tenemos ancestros, donde tenemos raigambre en nuestros lugares de origen, donde tenemos una relación con la madre tierra y una relación con toda una dimensión civilizatoria. Esta es la nueva guerra que nos están haciendo, una guerra basada en propaganda masiva, en manipulación, en inteligencia artificial, en uso masivo de las redes sociales, de la big data, de manipulación de los datos. Es decir, una guerra contra la mente humana, contra los imaginarios sociales, raigales, utilizando la información o la desinformación masiva, la incomunicación masiva y, en definitiva, una guerra que busca el borramiento simbólico, que los americanos, que los latinoamericanos nos olvidemos de Bolívar, de Martí, del Che Guevara, de todo por supuesto, de Chávez, de Perón, de Evita Perón, por supuesto, de todos nuestros líderes y todos los pueblos heroicos de lo que hemos hecho a lo largo de la historia en más de 500 años de resistencia contra los diversos tipos de colonialismo. Entonces, eso es lo que hemos tenido para hacer una visión muy sintética del asunto. Y en América Latina, ¿qué ejemplos podés citar que están pasando hoy mismo? No, fíjate, interesante. Yo estoy analizando en este momento las diferencias entre la guerra de sexta generación que le hicieron, que le han estado haciendo a Bolivia y a Venezuela. Fíjate, en el caso de Bolivia se produjo un derrocamiento del gobierno del presidente Evo Morales a través de una
una deslegitimación en un momento preciso de la historia, en el momento electoral. Es decir, ¿qué construyeron? Construyeron la narrativa de que no había forma de que Evo volviera a ganar. Le inventaron historias para lincharlo mediáticamente, inventándole una historia de que había sido un violador, de que era un indígena falso, de que quería llevar a Bolivia a un despeñadero de hiperinflación. Es decir, que su proyecto era llevar a Bolivia al infierno. Algo parecido han estado haciendo en el caso de Venezuela, por ejemplo. Contra el presidente Maduro se ha tejido toda una historia que hoy día ya se desviste completamente con esa ficción de que es el jefe, el peor jefe de la peor banda narcoterrorista de la historia. Es decir, que lo que quiere buscar imponer en Venezuela es el narcosocialismo, lo que ahorita están diciendo, ¿verdad? Entonces, eso, con eso estamos viendo que esta nueva generación de guerra es una generación de guerra masiva en creación de nuevo conocimiento, de una nueva comunicación, de una creación de una nueva subjetividad, cada vez no solamente más narcisista, egoísta y ególatra, sino incluso hasta psicopática. Es decir, se está induciendo en los pueblos el hecho de que, como hicieron en Venezuela, crearon una narrativa en la que incluso inventaron canciones y decía, y me iría demasiado, es decir, irse del país, abandonar completamente toda la familia y toda la construcción histórica de cada país es una suerte de nueva épica, de nueva ética, de nueva estética, la nueva ética, la nueva estética, la nueva política del apatridismo. Y eso es un poco, para decirlo sintéticamente, lo que yo veo que están haciendo en esta nueva generación de guerra. En general, cuando tú lanzas una guerra es con un objetivo. Coincide, por ejemplo, que en el caso de Bolivia cuenta con una de las reservas de litio más grandes del planeta junto a Argentina y Chile. Coincide de que Venezuela cuenta con los recursos petroleros y de gas más grandes del planeta. ¿Es esto lo que impulsa al lanzamiento de una guerra? Bueno, indiscutiblemente, las guerras siempre tienen, como decía Galeano, ninguna persona, ningún país que hace la guerra puede evidenciar que las razones de fondo son las mismas que orientaron a los piratas desde los tiempos inmemoriales. Pero esta guerra tiene una naturaleza adicional a la captura de la base material. Tiene la intencionalidad de construir un mundo en el cual nos acostumbremos a que el mundo no le pertenece a los proletarios, a los que han producido la riqueza social a lo largo de la historia. El mundo le pertenece a los millonarios como Elon Musk, ¿verdad? Que están amasando grandes fortunas, y hoy día ese es el mito fundacional en el cual quieren convencer a todos nuestros jóvenes de que realmente ser un ser humano digno es ser un hombre exitoso como Elon Musk. Y si no lo eres, es porque, no porque el sistema esté malo en sí, sino porque tú has fracasado tu proyecto personal de crear tu maravillosa empresa, tu mayor consorcio, tu plataforma social, eh, digamos, muy millonaria, ¿no? Entonces, es un proyecto donde se busca convencernos de que nuestro destino es el genocidio, nuestro destino es la desaparición. Los pobres ya no tienen razón de ser en la historia, y por lo tanto detrás de eso hay un proyecto posthumanista de convencernos de que los pobres debemos paulatinamente ir desapareciendo, incluso físicamente, o siendo desaparecidos. Eso es lo que vemos con Milei, que está diciendo que, y la hermana de Milei, que deberían haber
proceso, digamos, de desaparición paulatina de todos los pobres de Argentina. Y eso es lo que vimos, por supuesto, también en Gaza, con el proyecto de Netanyahu y el Gran Israel, que es un proyecto que no solamente atañe a lo que está sucediendo en Israel, sino que atañe a lo que está sucediendo a todas las poblaciones de todo el mundo. Estamos hablando de que el luchador de derechos civiles de Estados Unidos, Malcolm X, dijo en su momento, un poco de la época de Martin Luther King, dijo que los medios o la prensa, dice, es el ente más poderoso del planeta porque es capaz de hacer al culpable inocente y al inocente culpable. Y dice, y eso es poder porque controla y manipula las mentes de las masas. ¿Qué rol que juegan entonces los medios para justamente difundir esta, de alguna forma, lo que tú estás planteando como la guerra de sexta generación y entonces controlar las mentes de las masas? ¿Dónde están los medios? Realmente el proyecto es escalofriante. Nosotros tenemos la idea, o los que estamos estudiando en la Universidad Internacional de las Comunicaciones, hemos llegado a la conclusión de que esta guerra, una de las especificaciones o especificidades de la guerra de sexta generación, es que es una guerra cognitiva que va contra la forma de percibir la realidad, de lograr procesarla inteligentemente, de crear memoria histórica y de suspender la voluntad de lucha. Pero no solamente del pueblo en general, sino que la primera víctima más escalofriante de esta guerra son las vanguardias políticas de cada uno de nuestros países. Es decir, lo que estamos viendo en Bolivia, por ejemplo, dos fracciones enfrentadas de hermanos peleando unos contra los otros, cuya pelea intestina se traduce en una derrota asegurada, una derrota mutuamente asegurada. Eso es la victoria más ejemplar de lo que es una guerra cognitiva. Es fraccionarnos, dividirnos, impedirnos ver que nuestro destino, más allá de las contradicciones adjetivas, está en construir una unidad en contra del genocida mayor que es el imperialismo occidental. Entonces, esa guerra va contra todas las vanguardias, pero particularmente contra una vanguardia, que es la vanguardia epistémica. Si los epistemólogos, si los fenomenólogos, si los especialistas en análisis crítico del discurso de nuestros países, si los profesores de geopolítica, si los comunicadores de nuestros países no entienden la naturaleza, no entendemos la naturaleza de esta nueva guerra que es intensiva en creación de nuevas narrativas. Nosotros hablamos de una narrativa gris que es funcional a la construcción de una guerra en zona gris, una guerra donde no sabemos dónde está el enemigo y en definitiva terminamos siendo nosotros enemigos de nosotros mismos por razones que tienen que ver con fetichismo del poder, con fetichismo del saber, con fetichismo del protagonismo, es decir, por narcisismo político. Ese es el gran riesgo y esa es la gran operación civilina, maquiavélica, perversa, de destrucción masiva de nuestros países y por supuesto. Entonces es una guerra contra la base material, pero también y sobre todo contra la base subjetiva de nuestras vanguardias. Luis, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Luis Delgado Arria directamente desde Caracas. Estamos hablando sobre la geopolítica actual, si se mueve en guerras de cuarta y quinta generación. Luis es un experto en geopolítica y justamente en guerras cognitivas de cuarta, quinta y sexta generación. Ya regresamos.
Continuamos hablando con Luis Delgado Arria directamente desde Caracas. Luis es un experto en geopolítica, en guerras, cognitiva de cuarta, quinta y sexta generación. Justamente estamos hablando de esas guerras, si están impactando a nuestra América Latina. Y la pregunta entonces, Luis, es, ¿hay guerra de fake news? Fíjate, generalmente, indudablemente, pero una precisión. Generalmente se entiende como fake news una noticia falsa, pero en inglés fake significa engañosa. El fake news no solamente que me engaña, sino que lo más importante es que me mueve a engañar a otros. Cuando yo replico una noticia que es un fake news, o peor aún, cuando es un deep fake, que es una evolución todavía mucho más civilina y acabada de lo que es el fake news. Cuando yo entonces, por ejemplo, me dicen aquí que la vicepresidenta de Venezuela fue vista, no sé, besándose con un muchacho de 15 años, por ejemplo, algo que no sucedió, pero pueden inventar una cosa así, ¿verdad? Para deslegitimar el poder simbólico de la presidencia, el gobierno, ¿verdad? Y en general la voluntad mayoritaria del pueblo de darse su propio gobierno con su soberanía. Cuando hacen eso, y entonces yo, en mi buena fe, o porque me parece algo, vamos a suponer, un sujeto no suficientemente politizado, cuando yo replico esa información y se la mando a mi grupo de amigos, esa información engañosa, ¿verdad? Tiene mi autoridad discursiva. La gente de mi familia, mis amigos, la gente que cree en mí, va a decir, si lo dice Luis, que es un experto, que es un académico, que es una persona culta, eso debe ser verdad. Entonces, esa operación civilina, ¿verdad? Crea lo que llaman una cosa que se llaman burbujas de filtro. ¿Qué es la burbuja de filtro? Que en las redes sociales yo solamente le creo a mi propia tribu digital. Entonces se construyen unas identidades muy impermeables a cualquier tipo de crítica. Y eso es la base material y subjetiva del nuevo fascismo. Porque hay que decirlo, así como se habla de que hay un socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Que estamos construyendo, también hay que decir que hay un nuevo capitalismo del siglo XXI. Hay un nuevo imperialismo del siglo XXI y hay un nuevo fascismo del siglo XXI. Entonces hay que describir la novedad de esta operación civilina de inducción masiva. Yo lo comparo un poco, Toso, con aquel relato de la flauta de Hamelin. Lo relato muy brevemente. El flautista de Hamelin es un flautista que fue llamado a un pueblo que tenía una gran peste de ratas y el alcalde estaba desesperado porque nadie lograba sacar las ratas del pueblo. Entonces llegó un flautista que le dijo que tenía una flauta mágica y podía sacarlas a todas. Lo contrataron, le ofrecieron un dinero, el flautista llegó, tocó su flauta y logró sacar a todas las ratas. Pero como después el alcalde no le pagó lo que habían convenido, en una oportunidad posterior, el flautista llegó con su flauta, encantó a todos los niños y jóvenes del pueblo, se los llevó y virtualmente después parece que los mató. Eso es la operación que han hecho, por ejemplo, en Venezuela con ese discurso de me iría demasiado. Convencer a millones de jóvenes y otros no tan jóvenes, sobre todo profesionales, ¿verdad? Formados durante todos los años aquí en Venezuela con educación gratuita en primaria, secundaria, universitaria e incluso estudios de maestría y doctorales gratuitos, que son una inversión milmillonaria hecha por el pueblo más humilde de Venezuela para formar a digamos, sus jóvenes, ¿no? Para luchar por su país. Lo convencieron de que se fueran corriendo del país como ratas, ¿verdad? Como lo hizo el flautista de Hamelin. Y entonces esa es la operación que quieren hacer con todos los venezolanos y con todos los pueblos que eligen como sus victimarios. Es una operación en definitiva parecida a la del psicópata que convence a su víctima de que se enamore de él y que las cosas terribles que le está haciendo son cosas que merece y por lo tanto
la víctima debe enamorarse cada vez más de su victimario. Ese síndrome de Estocolmo en el ámbito geopolítico es lo que busca, en definitiva, esta nueva guerra cognitiva. Ahora háblame del tema de las asimetrías, porque acá estamos hablando de que, por un lado, tenemos, como tú mencionas, en esa guerra de tratar de imponer, o directamente no de tratar de imponer, digamos, mensajes, de tratar de crear imágenes en las mentes de las masas para dominarlas. Tenemos, por un lado, determinados recursos económicos, tenemos el capital o el gran capital. Y por el otro lado, tenemos, entre comillas, los recipientes de esos mensajes. Esos recipientes, por llamarlo recipientes, no tienen el mismo nivel de capital para contrarrestar y arremeter contra la desinformación o contra lo que decíamos los fake news. Y entonces, en definitiva, hay un ejército que absolutamente invade las mentes y hay otras mentes que no puede porque no cuenta con ese dominio del capital, con los mismos recursos para poder que el recipiente escuche las dos campanas. Entonces, esto de las asimetrías, ¿qué va a conducir o qué está conduciendo a nivel mundial? ¿Hay alguna posibilidad de que las asimetrías de alguna forma se balancen? Y hago un comentario, digamos, largo, y es, la candidata presidencial de Ecuador, Luisa González, dice, acá la cancha está inclinada. Acá yo entro a jugar, ella no lo dice, dice que la cancha está inclinada y que ella fue víctima del mayor fraude de la historia de Ecuador. ¿Por qué? Porque de alguna forma, para decirlo futbolísticamente, el juez está comprado, los linemen están comprados, los que transmiten el partido se están comprados, y que definitivamente en el caso del Ecuador, por el hijo del hombre más rico del Ecuador. Entonces el tema, si la cancha está inclinada y la guerra es para avasallar las mentes de las masas, ¿qué posibilidades existen de que este tipo de asimetrías o de irregularidades se puedan reducir o contrarrestar en el futuro, Luis? Bueno, fíjate, tu pregunta me hace recordar lo que el presidente de Cuba decía en un evento hace relativamente cerca de un año. Decía, estamos conscientes de que en Cuba vivimos un nuevo periodo especial, pero un nuevo periodo especial agravado porque ahora existen los celulares, existen la economía digital. Y eso impone sobre los gobiernos un nuevo ámbito de desgobierno, de ingobernabilidad, porque hoy la guerra se teje más en los imaginarios que solamente en los medios de comunicación. Entonces, los imaginarios están fundados en una cosa que se ha descubierto recientemente, que son las disonancias cognitivas, las distorsiones cognitivas, y yo agregaría las distorsiones ideológicas. En definitiva, ¿cuál es el poder de esto? Aparentemente son narrativas, pero tienen el poder de convencer a millones de que lo más insólito es lo que llamaba Goebbels la gran mentira, de que la gran mentira es la gran verdad, de que quienes lo están defendiendo son sus grandes enemigos, de que la democracia es la dictadura. Es decir, en definitiva, es el proyecto orwelliano de que la mentira es la verdad es la mentira, donde nada se puede saber a ciencia cierta. Y entonces, en este mundo, vamos a decir, sin mundo humano, es un mundo en donde al sujeto se lo obliga a vivir en un estado de hipervigilancia. Un poco es la subjetividad con la que vive la víctima del psicópata, que vive un estado donde ya no cree en nadie, donde lo único en lo que cree es precisamente en el psicópata que la está, por ejemplo, la mujer del psicópata, ese hombre que la está traicionando, que le está quitando su casa, que la está malponiendo con los hijos, con los vecinos, con la propia familia de la mujer. Ese psicópata logra que la mujer se enamore de él, que piense que él es su salvador. Y entonces esa es la operación que están haciendo, que en definitiva es una operación
de hipnosis colectiva, de delirio colectivo, pero muy poderoso. No hay que subestimarlo. Fíjate lo que ha sido, porque se puede pensar que eso ocurre en la mente de una persona o de personas individuales, pero no. Fíjense, lo que estamos viendo en Europa. En Europa estamos viendo que toda Europa ha decidido quebrar sus economías en el altar de los intereses del imperialismo estadounidense del imperialismo, digamos, de lo que llaman el deep state, porque son los grandes millonarios en nombre de todas las partes del mundo. Entonces, es un suicidio de toda Europa, es un suicidio, por supuesto, de Ucrania, que convencieron a sus élites políticas y después a su país de que fuera una guerra completamente imposible de ganar. Un enemigo no solamente numéricamente mayor, casi 10 veces mayor que Ucrania en términos de población, sino 100 veces superior en términos de aparataje para la guerra, ¿verdad? Decía el presidente Xi Jinping hace cuestión de unos 6 meses o un año, decía, estamos contemplando cómo Rusia sola derrota a toda la OTAN, a 40 o 50 países de la OTAN simultáneos, solo sin apoyo de nadie. Entonces, ese delirio no solamente ocurre en la subjetividad individual, ocurre en la subjetividad de países, de bloques de países, y en definitiva el plan es que ocurra en todos los países del mundo. Por eso es un proyecto que tiene tiene un propósito universalista, convencernos de que nuestra mejor opción es bajar la cerviz y, es decir, inclinarnos frente al imperialismo occidental y retomar las banderas las banderas de arriar todas nuestras banderas, de deponer nuestros proyectos nacionales, nuestros proyectos regionales, nuestros proyectos submundiales y en transformarnos en la nueva víctima gozosa del nuevo psicópata geopolítico y universal que es el nuevo capitalismo y el nuevo colonialismo. Luis Delgado Arria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Saludos cordiales a todas las compañeras y compañeros que nos escuchan. Hablamos de corazón porque hemos sufrido esta guerra en lo personal, en lo familiar, en lo nacional, en nuestra América, y nos duele también a Gaza, nos duele Ucrania, nos mueve todas las poblaciones pobres de Europa y todas las partes del mundo que están sufriendo esta operación de secuestro de la voluntad para entender la realidad y para luchar contra ella. Muchas gracias, compañero.